El tema de la garantía de la permanencia de las cadenas de suministro en la industria eh, pues general y sobre todo la relación México, Estados Unidos, Canadá está subiendo de tono, está trascendiendo que los gobernadores del PAN alcanzaron un acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard para que una industria que ha sido catalogada no esencial y que es sumamente estratégica como la automotriz, pues pueda incorporarse ya inmediatamente a la producción, reactivar actividades, y es que es muy probable que en la primera semana de mayo, si no es que en la última de abril, que es la que viene, pues ya algunas armadoras empiecen a iniciar operaciones en los Estados Unidos. Vamos a platicar con Eduardo Solís, él es representante de la CONCAMIN en el área de cadenas globales de suministro. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, con el gusto de estar aquí con ustedes en su programa y con su amable público. Oye, pues, ¿qué información tienes al respecto de esto que está trascendiendo en este momento? La industria automotriz es la que está empezando más fuerte para que se le libere de esta restricción que impuso la Secretaría de Salud. Así es. Como tú sabes, la importancia de los sectores que están insertados en esta importante integración de Norteamérica, pero también tenemos que hablar de México con Europa y con Japón en particular en los tratados que tenemos vigentes, ha hecho en los últimos años pues que México sea una pieza fundamental en la manufactura en esos países, pero también en la manufactura en la nuestra, por cierto. Hay que baste recordar que el año pasado tan solo el sector automotriz alcanzó niveles de exportación pues, cercanos a los 150,000 millones de dólares y alcanzando ya una balanza superavitaria también cercana a los 90,000 millones de dólares, que no tiene igual en el país, es el más importante generador de divisas. El sector aeronáutico, que ha venido creciendo a doble dígito, pero nos ha costado mucho trabajo, años, desde mis años en la Secretaría de Economía, donde hoy tenemos más de 300 empresas proveedoras de la industria aeroespacial. Y bueno, mencionaba yo también el sector de la electrónica, donde somos unos campeones, y que con excepción de las telecomunicaciones, los tres sectores son sectores que han sido señalados en nuestro país como no esenciales, es decir, no pueden operar, no pueden abrir, y aquí el elemento más importante pues es que Estados Unidos y Canadá, esos mismos sectores sí fueron nombrados como esenciales y por lo tanto tenemos una situación muy delicada en donde, como tú lo dices, Estados Unidos y Canadá podrían estar abriendo esos sectores y empezando a operar probablemente en la primera, segunda semana de mayo y no lo van a poder hacer porque se van a encontrar con que las cadenas de suministro están rotas. Y están rotas porque nosotros no podríamos operar. Hace unos días un juez federal en México a una empresa mexicana importante, proveedora de la industria de autopartes, que buscaba un amparo para poder operar y poder cumplir con sus contratos en Estados Unidos cuando allá se abriera, le negaron la suspensión provisional. Es decir, no podemos operar como estamos ahorita, están desalineados lo que son los sectores esenciales. Estados Unidos el viernes pasado publicó una lista, el Departamento de Homeland Security publicó una lista de cuáles son los sectores esenciales. Es una lista similar a la que tiene Canadá, pero no lo es cuando la comparamos con la nuestra. Claro. Hay que recordar que México es proveedor de empresas importantísimas como Boeing, por ejemplo, pues las armadoras, todas, el 40% en promedio de un auto que se fabrica en Estados Unidos, el 40% son componentes que vienen de México, pero además cruza varias veces las fronteras de México, Canadá y Estados Unidos una parte, porque el componente puede viajar entre 4 y 6 veces
entre los tres países antes de que un componente sea terminado, probablemente en México, probablemente en Canadá o en Estados Unidos. Claro, Eduardo, Entonces, sí, es muy disculpa. importante. Y lo segundo, nada más para el público que lo tenga muy claro, también somos proveedores en la industria aeroespacial del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Todo, así como todo el cableado de un Boeing, el más importante Boeing hoy en día del 777 Dreamliner, todo el cableado se hace en Chihuahua, las puertas de los Boeing se hacen también en México, en Baja California, en Sonora, perdóname. Entonces, el F-16, todo su cableado se hace también en Chihuahua. Es una situación muy, muy delicada en la que el riesgo más importante es cuando Estados Unidos dé el manotazo y diga, pues entonces todo eso lo vamos a empezar a hacer en Estados Unidos. No es posible que dependamos de un país que no es confiable, y no podemos caer en ser un país no confiable cuando tantos años nos ha costado el ser confiables y el generar estas importantes cadenas de valor en nuestro país. Claro. Eduardo, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. ¿Con quién Hola, estén dialogando, Eduardo, en el gobierno federal? Me llama mucho la atención que los gobernadores del PAN mencionen al canciller Ebrard y no a la secretaria de Economía. Mira, el diálogo se está llevando por parte de Concamín, con el liderazgo de Paco Cervantes, pues al más alto nivel, con la presidencia de la República. Hoy mismo se está buscando una reunión con el señor presidente. El canciller Ebrard está absolutamente sensibilizado de esta situación. Ayer mismo les llegó una carta de la contraparte de Concamín, que es la NAM, la Asociación Norteamericana de Manufacturas, en donde 327 presidentes de compañía le piden al presidente López Obrador este alineamiento, esta homologación de los sectores esenciales. Hay que decir que esos CEOs representan alrededor del 70 al 75% del comercio que tenemos con Estados Unidos. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Creo que este es un tema de ponerle toda la atención por el riesgo que estamos corriendo, y por supuesto lo que buscamos al final del día, sí, la preservación de nuestros empleos, pero también lo estamos diciendo bajo protocolos acordados y estrictos que aseguren la protección a la salud y la vida. Eduardo, independientemente de la industria automotriz, que tiene un peso fundamental en la actividad de manufacturas de México, ¿qué otros sectores que no fueron considerados esenciales, pero que tienen una importancia vital en estas cadenas de suministro, pues estarían pugnando desde Concamín para reactivarlas? Bueno, yo mencionaba estas tres como un muy buen ejemplo. Decía yo la automotriz, la aeronáutica y la electrónica. Aparatos eléctricos, electrodomésticos, sin duda son de los más importantes sectores que no están alineados. Hay una lista que con mucho gusto se las haríamos llegar para no dejar a nadie fuera, pero es un ejemplo de lo que estamos hablando y de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, el cemento, la industria textil, en el sector agroindustrial, el tequila, que tienen un alto impacto en el campo. ¿No se está hablando de ellas también? El aluminio, que tiene también una incidencia en el sector salud. Claro, mira, Rogelio, ayer en la conferencia de prensa que se ha dado a llamar COVID industrial, que Concamín está haciendo todos los miércoles, y ayer fue la segunda en la que me tocó participar, José Cohen hizo una exposición muy amplia y muy clara del sector textil, que está en una situación similar, y Guillermo Funes del sector de la farmacéutica. Entonces no quiero yo acaparar uno o dos sectores de ninguna manera, pero es dar un ejemplo. Hay una lista completa que nos preocupa por estar desalineada. Por eso digo yo, hay un documento que publica el Departamento de Homeland Security el viernes 17 de abril pasado, en donde podría ser la base para una buena discusión comparando nuestros dos decretos con este y ver en dónde estamos desalineados entre nosotros.
Pues Eduardo Solís, representante de la CONCAMIN en el área de cadenas globales de suministro del COVID industrial. Como siempre, muchas gracias por tomar mi llamada. Que tengas buena tarde. Al contrario, Darío, gracias a ti, a tu programa, Rogelio, gracias y estoy a la orden. Igualmente, gracias.